Bienvenidos compañeros a la clase de matemática. Estamos trabajando el tema número 3, que es medida de área, medida de superficie. Y para esto tenemos ahora el subtema número 2, y es cómo vamos a calcular o a medir la altura de un triángulo. Aquí tengo un triángulo con sus tres lados, aquí tengo un ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Y estos puntitos que se llaman vértices, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Y tenemos una base de B a C, 30 centímetros, luego de C a A, 36 centímetros, y de A a B, 40 centímetros. Se dan cuenta que es un triángulo con tres lados diferentes en tamaño, así que es un triángulo escaleno. Bueno, aquí tengo esta tabla, y en esta tabla vamos a calcular o vamos a anotar las medidas de las alturas, porque dependiendo que tomemos como base, la altura tendrá un tamaño o tendrá otro. Veamos, cuando la base es del punto B al punto C, 30 centímetros, B a C, 30 centímetros. Entonces, para calcular el área necesitamos una escuadra, ya sea esta o de las que utilizan los estudiantes para dibujar, y entonces vamos a colocarlo, esta parte debe coincidir con la base y debe tocar el punto más alto, por acá. Bueno, aquí entonces tenemos que hacer una marca, acá, solamente voy a aquí debo de marcar la altura. Entonces esta línea es una altura, vamos a decir que es la altura 1. La tendríamos que medir y colocar la medida respectiva en este espacio, pero podemos tomar también como base el lado que está entre C y A. Entonces en ese caso yo haría este movimiento. Tendríamos que hacer este movimiento por acá, entre C y A. Y entonces, por si ya las medidas se han movido, bueno, si estamos tomando la base entre los puntos C y A, debemos proceder de igual manera con nuestro instrumento, la escuadra. Entonces tenemos que deslizar la escuadra por acá, por acá, por acá, hasta encontrar el punto más alto. Ahí estamos. Entonces voy a marcar acá. Entonces esta sería la altura número 2. Usamos H del inglés height, altura. Esta sería una altura número 2. La tendríamos que medir y colocar la medida respectiva por acá. Y puede ser que las alturas también vayan cambiando de medida. Y luego tenemos que tomar la base entre los puntos A y B. Y entonces hacemos este giro de esta manera entre los puntos A y B, y encontramos otra vez la altura utilizando nuestra escuadra de esta manera. Ustedes ahí en su casa, en su mesa, lo podrán hacer mucho más fácilmente que en esta pizarra, ¿verdad? Pero solamente es la idea. Ahí está. Entonces esta sería la altura número 3. Ustedes tendrían que medirla y colocar la medida respectiva en este cuadrito. Bueno, entonces ya tenemos ahí cómo calcular la altura de un triángulo. Pero ustedes dirán, habrán otros tipos de triángulos que podríamos tomar. Por ejemplo, veamos este triángulo tan interesante. Bueno, ese triángulo podríamos ponerlo en varias posiciones. Vamos a ponerlo primero por alguna posición que sea más fácil de manejar. Por ejemplo, si lo colocamos de esta manera, entonces para el cálculo de la altura es la línea que une el vértice superior hacia la base en forma perpendicular, es decir, a escuadra, a plomo. Y entonces deslizamos por acá nuestra herramienta, nuestro instrumento de dibujo, y entonces hacemos la marca respectiva de la altura. De igual manera tendrían que tener ustedes otra tablita como esta para ir midiendo las alturas. Por ahí está la altura 1. Esto, si vamos a suponer que aquí tenemos el lado A, el vértice A, el vértice B
y el vértice C. En este caso, esta altura es para los puntos entre A y B. Pero bueno, podríamos también intentar ponerla entre C y B. Por ejemplo, acá. Bueno, voy a colocarle esto por acá. Bueno, ya hicimos la primera altura entre A y B. Ya lo hicimos entre A y B. Ahora lo voy a hacer entre B y C. Entre B y C. Y entonces tengo que colocar mi instrumento y lograr encontrar el punto más alto. Si se dan cuenta, se encuentra afuera. Entonces lo que podemos hacer es una prolongación de esta línea. Hacemos una prolongación de la base. Y entonces aquí colocaríamos nuestro instrumento. Y van a darse cuenta ustedes que la altura se encuentra afuera. Más o menos. Entonces, esta sería otra altura. La altura número 2 entre B y C. Y ahora nos hace falta todavía una tercera altura. Si ya tenemos entre A y B, entre B y C, ahora faltaría la altura entre C y A. Y entonces necesitamos mover esta pieza entre C y A de esta manera. Y si se dan cuenta, la altura, sí, para encontrar la altura tendríamos que hacer una extensión de la base. A ver, hacemos una extensión de la base, más o menos. Y entonces, por favor, noten que la altura se encuentra afuera. Colocamos aquí la escuadra. Bueno, aquí tendríamos la altura número 3 cuando usamos el punto C y el punto A. Muy bien, entonces esto es para calcular las alturas de los triángulos. Ahora pasamos al subtema número 3, la comprensión de la fórmula para calcular el área del triángulo. Entonces les voy a pedir que se vengan por acá. Tenemos acá un triángulo rectángulo, porque decimos que es rectángulo porque la escuadra cabe exactamente acá. Tenemos una base de 8 centímetros o bien 8 pulgadas, o dependiendo qué medida sea la que utilicemos. Y la altura, si ustedes se dan cuenta ahora, la altura se encuentra por acá. Pero por supuesto que también, si deslizamos por acá, podemos encontrar que la altura está por acá. Y la altura es de 6 centímetros. Y entonces, para poder calcular el área de esta figura, necesitaríamos saber cuántas unidades cuadradas hay acá, cuántos cuadraditos. Pero para facilitarlo vamos a convertir esta figura a otra figura conocida, y para ello pues vamos a tomar, quiero tomar esta medida. Quiero que se den cuenta que son dos triángulos exactamente iguales, y entonces teniendo dos, hacemos esto. Hacemos esto. Entonces, de esta manera, entenderemos que para calcular esta área, vamos a necesitar multiplicar la base por la altura. Por la altura. Pero como al final tenemos dos triángulos, esta multiplicación de base por altura me va a dar el área de dos triángulos. Por lo tanto, al final debo dividir entre 2. Bueno, entonces tomamos aquí base 8 centímetros, la altura 6 centímetros, y lo dividimos entre 2 porque ustedes ven que son dos triángulos. 8 por 6, 48 centímetros cuadrados, dividido 2. Si ustedes ven, aquí tenemos 8, 16, 24, 32, 40, 48 centímetros cuadrados. Pero el área de un triángulo solamente es la mitad. Así que 48 centímetros cuadrados entre 2 es igual a 24 centímetros cuadrados. Entonces, para averiguar esta área, hace falta multiplicar base por altura dividido 2. Pero este dividido 2 es porque se necesitaron dos triángulos convertidos en un cuadrilátero, y entonces podemos ver esto de esta manera. Pero como una demostración,
voy a hacer también esto otro. Quiero mostrarles estos 24 centímetros cuadrados. Si hacemos un corte por acá, voy a hacer un corte por acá. Hago un corte por acá. Entonces, por favor, hice este corte por acá y lo voy a agregar acá. Bueno, entonces ahora ustedes pueden ver que tengo de base 4 y de altura tengo 6. 4 por 6, 24. 6, 12, 18, 24. 24 centímetros cuadrados. O bien 4, 8, 12, 16, 20, 24 centímetros cuadrados. Vean entonces cómo podemos convertir una figura que no conocemos a otra figura que ya hemos conocido anteriormente. Bueno, entonces ahora vamos con un ejemplo más. Vamos a suponer que tenemos esta figura. Vamos a poner esta figura por acá. Esta figura por acá. Muy bien. Entonces, aquí tengo una base de 2, 4, 6. Aquí tengo una base de 6 centímetros. 6 centímetros de base. Y tengo una altura de 2, 4, 6 y 7. 7 centímetros. 7 centímetros. Si aplicamos lo que ya aprendimos anteriormente, base por altura dividido 2, entonces tendríamos que decir que 6 por 7, al hacer esta multiplicación, me daría 42 centímetros cuadrados. Pero, como debemos al final dividirlo entre 2, dividido 2, 42 entre 2, 21 centímetros cuadrados. Ahora yo tengo que ver cómo les puedo mostrar aquí los 21 centímetros cuadrados. Y para eso voy a hacer este pequeño cortecito por acá. Hago este corte por acá. Y entonces voy a colocar esto por acá. Observen. Aquí. Y hago otro corte por acá todavía. Y entonces esto pasa por acá. Y entonces ahora por favor veamos. Ahora tenemos de base 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Justamente 21 centímetros. O si quieren, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 21. ¿Vieron cómo mi triángulo se convirtió en un rectángulo? Bueno, la otra forma sería si nosotros hacemos esto de esta manera. Si se dan cuenta, a la hora de cortar esta porción y la pasamos por acá, se vuelve a formar un cuadrilátero. Bueno, esta es la clase del día de hoy. Muchas gracias, muy amables. Gracias.